Tema 1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Apartado 2. Las propiedades del agua. Buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase sobre el primer tema de biología. La anterior clase versaba sobre los bioelementos, las biomoléculas en general, mientras que la clase de hoy se centrará en la molécula más importante para la vida, tal y como la conocemos, claro está. Esa molécula es el agua. Para daros una idea de la importancia en los seres vivos, fijaos en todos los esfuerzos y gastos que genera la NASA para buscar restos de agua en otros planetas, como en Marte, por ejemplo. Todo ello para intentar encontrar vida en esos planetas. Como recordaréis, pues es una cantinela que se repite desde primaria. El agua es el componente más importante de los seres vivos, ya que constituye entre un 70 a un 90% de su peso. Este porcentaje varía dependiendo del tipo de ser vivo estudiado y de otras variables, como el ambiente en el que vive, su edad. Conforme nos vamos haciendo más viejos, perdemos agua. Podemos encontrar el agua en forma de fluidos circulantes, con diversas funciones que dependerán de esas propiedades que vamos a estudiar en este tema, como su capacidad para disolver sustancias iónicas o polares, o para transportar sustancias, o también su función como termorregulador. Por otra parte, el agua forma el medio interno en el que se encuentran las células de los seres vivos pluricelulares, lo cual no es más que un reflejo del hecho de que la vida se originó en el mar. Por último, el agua también es el medio en el que suceden numerosas reacciones metabólicas. Si reflexionamos un poco, la característica más visible del agua es que a temperatura ambiente es líquida. Cosa extraña si consideramos que su peso molecular es solo de 18 y que otras moléculas de parecido peso molecular se encuentran en estado gaseoso. ¿Cómo es eso posible? Pues porque el estado líquido del agua se debe a su carácter dipolar. ¿Y qué es el carácter dipolar? Para explicar esto, primero debemos recordar la fórmula del agua, es decir, H2O, o como diría Guille, hablamos del monóxido de dihidrógeno. En segundo lugar, debemos recordar la configuración electrónica de los átomos que forman la molécula. De un lado, el hidrógeno, con un solo electrón en su corteza, la cual podría acoger hasta 2. Y de otro lado, el oxígeno, con 6 electrones en su última capa, por lo que le faltan 2 electrones para completar dicha capa. Aquí tenéis representada la molécula del agua, en la que podemos ver que los electrones se unen en los orbitales en los que el oxígeno solo tiene un electrón, mediante un enlace covalente en el que ambos comparten la pareja de electrones, aportados uno por cada uno de los átomos. Así pues, un oxígeno puede establecer 2 enlaces covalentes con sendos átomos de hidrógeno, de forma que todos los átomos quedarán con su última completa de electrones. Podemos también observar que los átomos de hidrógeno quedan formando un ángulo de 104,5 grados respecto del oxígeno, como consecuencia de la orientación que tenían los orbitales de este. Y en tercer lugar, debemos revisar la situación del oxígeno en la tabla periódica y relacionar esta situación con las propiedades de los elementos de la tabla periódica, en este caso con la electronegatividad, que es la propiedad que mide la capacidad de los átomos para retener o atraer hacia sí electrones. Esta propiedad se incrementa en el sentido que podéis observar en pantalla. Así que podemos concluir que el oxígeno tiene una electronegatividad relativamente alta. Por ejemplo, no tan alta como la de los halógenos, en los que la electronegatividad es tan grande que atraen electrones de otros átomos, se los quedan y quedan cargados negativamente. Así que, debido a su electronegatividad, el átomo de oxígeno atrae hacia sí la pareja de electrones que comparte con el hidrógeno. Esto genera que dicha pareja de electrones se encuentre con más probabilidad en las cercanías del oxígeno, con lo que éste tendrá cierta carga negativa. Resaltamos que es una cuestión de probabilidad, de encontrar los electrones más o menos cerca de uno u otro de los átomos que forman la molécula, que el oxígeno no se queda con los electrones, ya que esto lo que produciría sería un ion negativo, y lo que en este caso se produce es una zona de mayor densidad de carga negativa dentro de la molécula. Por su parte, el hidrógeno, que solo tiene un protón en su núcleo, tiene poca fuerza para atraer a la pareja de electrones compartida, encontrará con una probabilidad baja de encontrar los electrones cerca del hidrógeno, o más bien muy baja, quedando por tanto cerca de este una zona de densidad de carga relativamente positiva, ya que la carga del protón no se compensará con su electrón. De esta manera, aunque la molécula de agua es neutra,
dicha molécula actuará como un dipolo, es decir, tendrá un polo positivo y un polo negativo, ya que cada hidrógeno tendrá una carga relativamente positiva, mientras que en las proximidades del átomo de oxígeno existirá una carga relativamente negativa. ¿Y qué tiene esto que ver con que el agua sea líquida? Pues mucho. Como las cargas positivas y negativas se atraen, y según hemos dicho, cada molécula de agua tendrá una zona con densidad de carga positiva y una zona con densidad de carga negativa, cuando dos moléculas se aproximan mucho, entre el polo de carga parcial negativa del oxígeno de una de las moléculas y el polo de carga parcial positiva de uno de los hidrógenos de la otra molécula, se establece una atracción electrostática, generándose un enlace químico entre ellas. Las uniones realizadas de esta forma se denominan puentes de hidrógeno y son enlaces débiles, poco duraderos. Solo tienen una vida media de unas 10.000 millonésimas de segundo, ya que como los polos positivos y negativos de cada molécula son inestables y por lo tanto están desapareciendo continuamente, cuando desaparecen rompen las uniones electrostáticas, se rompen los puentes de hidrógeno y luego enseguida aparecen otras nuevas. A continuación vamos a estudiar las propiedades que dependen de estos enlaces de hidrógeno, los cuales son las siguientes. En primer lugar, la dilatación anómala del agua. Se produce porque, al contrario de lo que pasa con las demás sustancias, el hielo sólido es menos denso que el agua líquida y por ello flota en ella. Este fenómeno se debe a que, cuando la temperatura del agua disminuye por debajo de 4 grados, cada molécula de agua puede formar puentes de hidrógeno con otras 4 moléculas. Y cuando la temperatura alcanza los 0 grados, se forma una red espacial de moléculas de agua que ocupa un mayor volumen que el agua líquida, ya que dejan huecos en su interior. Estos huecos no existen en el agua líquida debido a su fluidez, con lo que al no presentar huecos, la estructura flexible del agua líquida ocupa menor volumen que la red de moléculas que forma el hielo, y por lo tanto tienen una mayor densidad. Esta propiedad permite la vida acuática en los climas fríos, ya que cuando llega el invierno y la superficie del agua se congela por contacto con el aire frío, el hielo flota, y al flotar actúa de aislante, de forma que el agua en profundidad se mantiene líquida, apta para la supervivencia de los seres vivos. Por otra parte, la constante dieléctrica del agua, que es una variable que expresa la oposición que genera la presencia de un disolvente, en este caso el agua, a la atracción electrostática entre iones de signo contrario, tiene un valor alto en el agua, debido a que las moléculas de agua solvatan a los iones, los rodean, oponiéndose a la atracción electrostática entre los iones positivos y negativos del soluto disuelto en el agua. Por ello, la variable D que veis en esta fórmula está dividiendo la fórmula de la fuerza de atracción entre dos iones de carga opuesta. Así, como las moléculas de agua se orientan y rodean a los iones disueltos o a otras moléculas polares formando varias capas de solvatación, el agua es muy buen disolvente de estas sustancias. En la figura podéis observar cómo se orientan las moléculas de agua alrededor de una molécula polar. Y también podéis observar cómo los dipolos de agua se orientan alrededor de los iones que forman una red cristalina o una sal, de forma que acaban separando y rodeando por un lado a un ion positivo y por otro lado se orientan alrededor de un ion negativo. De esta forma se pueden separar y aislar todos los iones de la red cristalina que formaba la sal sólida, disolviéndola. Podemos así concluir que el agua es un buen disolvente, tanto para compuestos polares como de redes iónicas cristalinas. Aunque no pasa lo mismo con las sustancias apolares, que no pueden orientar las moléculas de agua y por lo tanto son insolubles en ella. Aprovechamos este momento para reflexionar sobre la conducción eléctrica del agua. Si el agua tiene iones positivos y negativos disueltos, estos podrán movilizarse hacia los electrodos de signo contrario de un campo eléctrico que se haya introducido en el agua, y por lo tanto la disolución conducirá bien la corriente eléctrica. Pero si se trata de agua pura destilada, los dipolos que forman cada molécula no podrán moverse en dirección a uno u otro polo del campo eléctrico, con lo que el agua pura no conducirá la electricidad. El calor específico del agua es elevado. ¿Qué es el calor específico? Pues es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 gramo del agua, en este caso, y que tiene un valor de 1 caloría dividido por gramo y grado.
Es una propiedad importante ya que se necesita mucha energía para calentar el agua y se desprende mucha energía cuando el agua se enfría. De esta manera el agua amortigua los cambios de temperatura. Este hecho es comúnmente conocido. Solo tenemos que recordar que los climas de las zonas próximas al mar son más suaves que los climas de las zonas de interior, o que las zonas desérticas, en las que la humedad es prácticamente nula, las diferencias de temperatura entre el día y la noche son extremas. Asimismo, el agua actúa como regulador de la temperatura corporal de los seres vivos. ¿Y qué relación tiene todo esto con la polaridad y con los puentes de hidrógeno? Pues sencillo. Cuando se aporta energía al agua, no toda ella sirve para incrementar su temperatura, sino que una parte de esta energía sí se utiliza para aumentar la temperatura, pero otra parte importante se utiliza para romper los puentes de hidrógeno. Así que el agua puede absorber y liberar grandes cantidades de energía sin que ello suponga que su temperatura suba o baje mucho. Por la misma razón, el agua presenta una conductividad térmica elevada, es decir, conduce el calor con facilidad y evita la acumulación local de calor. Podemos utilizar argumentaciones similares para explicar el elevado calor de vaporización del agua. Para que un líquido pase del estado líquido al gaseoso es necesario que las moléculas del líquido rompan los enlaces que las mantenían unidas en el estado líquido. Y en este caso, esos enlaces son los puentes de hidrógeno. Y como estos son muy débiles, pero muy numerosos, se necesitan grandes cantidades de energía para separar una molécula de agua de las otras 4 a las que está unida, de forma que esta molécula pase al estado gaseoso. La energía se absorbe del medio, así que el entorno la pierde. Pierde por tanto temperatura cuando se produce la evaporación del agua. Esta propiedad es lo que utilizan los animales cuando sudan para refrescar su cuerpo. Los puentes de hidrógeno, o en este caso la falta de ellos en la superficie del agua, también es la causa de la tensión superficial elevada del agua. En la superficie de contacto con el recipiente o con el aire, la cohesión de las moléculas de agua es mayor que en el interior del líquido, ya que la polaridad no está equilibrada por todo el contorno de la molécula. La consecuencia es que, en la superficie del agua, se genera una fuerza entre las moléculas que dificulta que cualquier cuerpo las separe, es decir, que dificulta que el agua sea penetrada por cualquiera de estos cuerpos. Esta propiedad es la que permite a muchos insectos, por ejemplo, caminar por el agua. Además, también podemos explicar la capilaridad gracias a los puentes de hidrógeno. La polaridad del agua posibilita que las moléculas puedan adherirse a la superficie de otros cuerpos que también sean polares. Y el número de estas fuerzas adhesivas es mucho mayor cuanto mayor sea la superficie de contacto entre el agua y la superficie de dicho cuerpo. Supongamos que se trata de un tubo estrecho, un capilar. En este caso, la superficie de contacto entre el agua y el tubo es muy grande, y junto con la cohesión existente entre las moléculas de agua, permite que ésta ascienda por el capilar. Un ejemplo de este fenómeno estudiamos en primero, si os acordáis, cuando tratamos el mecanismo del ascenso de la savia bruta por el xilema, aquello que se llamaba algo así como la hipótesis de la tensión-cohesión. Vamos por último a hablar del grado de ionización del agua. El enlace covalente que mantiene unido cada átomo de hidrógeno con el oxígeno es muy fuerte, porque el oxígeno retiene cerca de sí la pareja de electrones que comparte ambos átomos. El electrón de hidrógeno se queda retenido por el núcleo de oxígeno. Por ello es difícil que un hidrógeno rompa el enlace covalente y se separe del resto de la molécula de agua, dando lugar a los iones OH, hidroxilo, y H+, protón. Es decir, la ionización del agua en OH y H+. Se produce en un número muy bajo de veces. Y cuando sucede, el protón salta a la molécula de agua adyacente dando lugar a un ion H3O+. Así, la disolución iónica del agua se produce de acuerdo con la ecuación siguiente. Y la velocidad de la reacción del equilibrio es dependiente de la constante denominada producto iónico del agua, que tiene un valor de 10 elevado a menos 14. Podéis ver que Kw es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos, y este valor es 1 por 10 elevado a menos 14. Como la cantidad de moles de los dos productos de la reacción, los protones y los hidroxilos, es la misma, la concentración de estos es igual. Es decir, la concentración de protones igual a la concentración de hidroxilos es igual a 10 elevado a menos 7. Ahora bien,
alguna otra sustancia pueda aportar iones hidrógeno o iones hidroxilo al disociarse, estos podrían ser sumados a la cantidad de los iones producidos por el agua pura, lo cual provocaría un aumento de la concentración de protones con la consiguiente disminución de la concentración de hidroxilos, o bien provocaría un aumento de la concentración de hidroxilos, disminuyendo en ese caso la concentración de protones. Las sustancias que incrementan la concentración de protones del agua se denominan ácidos, mientras que las sustancias que incrementan la concentración de hidroxilos del agua son las bases. Debido al pequeño valor que tienen las concentraciones de protones en las disoluciones y a la amplitud que puede haber en la variación, para medirla es mejor utilizar una escala logarítmica. Utilizaremos pues el logaritmo en base 10 de la concentración de protones, eso sí, cambiado de signo, para que los valores sean positivos. Es decir, el pH será menos el logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Y es una medida que sirve para calcular la acidez de la disolución. Los valores de pH pueden encontrarse dentro de una escala que varía entre 0 y 14. El valor 7 de esta escala representa el pH neutro. Podéis ver valores ácidos menores que 7 y valores básicos mayores de 7, entre 7 y 14. Los valores de pH pueden encontrarse, por lo tanto, entre 0 y 14. El pH del agua pura, recordamos que tenía un valor de 7, era el pH neutro. Si la disolución que se disocia junto con el agua no aporta relativamente más protones ni más hidroxilos que los que ya aportaba el agua, también tendrá valor 7 y por lo tanto esta disolución será neutra. Pero si esta disolución aporta más protones, entonces el pH bajará de 7 y diremos que la disolución es ácida. Y si la disolución lo que aporta son más iones hidroxilos, entonces el pH subirá por encima de 7 y diremos que dicha disolución es básica. Bueno chicos, no quiero cansaros demasiado, así que lo dejaremos por hoy. Eso sí, creo que ya estáis preparados para realizar las actividades de los apuntes que van desde la 5 a la 12, ambas inclusive. Ánimo, va, que no son tantas. Y os dejo con una reflexión sobre el agua. Hasta luego.